¿Qué tal? En esta ocasión vamos a revisar dos sesiones, la sesión número 3 y la sesión número 4 de nuestro libro de formación cívica y ética de tercer grado. Estamos trabajando aún con nuestra secuencia número 3. En esta secuencia número 3 nos plantean una serie de conceptos que nos haga reflexionar, que nos haga meditar, que nos haga pensar acerca de, digamos, ir dentro de lo que cabe, planificar el siguiente paso en nuestra vida, reconociendo que tenemos virtudes, que tenemos facultades, que tenemos potencialidades que nos permitirán llegar a conseguir nuestros objetivos. Bien, no perdamos de vista que seguimos hablando de que el individuo es un ser complejo que tiene muchas áreas en las cuales pueda desarrollarse. Y bueno, en este caso, como tú lo puedes ver, aquí te lo señalo, tenemos lo que es el desarrollo humano. Muchas veces pensamos que tenemos que darle un mayor énfasis a la educación porque pues culturalmente uno piensa que la escuela es, digamos, de nuestras 24 horas, normalmente ocupa unas 8 horas de nuestro tiempo, o sea, una tercera parte. Y eso hablando del tiempo en que, digamos, consideraríamos ir a la escuela o prepararnos para ir a la escuela, regresar y todavía, si es que hay todavía trabajo, pues hacer la tarea por la tarde. Entonces, muchas veces pensamos que solamente el aspecto cognitivo, solamente el aspecto de la educación es digamos, el más importante y sin embargo hay otros ámbitos que a veces son descuidados. No es que no las personas no estén interesados en desarrollarlo, pero nos enfocamos mucho en lo académico. Entonces, me gustaría revisar contigo y tomar nota de algunas cosas. Como siempre, en mis videos pues, de antemano tengo que hacer un subrayado previo para que el video no se alargue tanto. Igual el proceso de tomar notas. Te sigo insistiendo, mis notas no necesariamente tienen que ser tus notas, pero hemos estado insistiendo en el uso del subrayado como una técnica para poder recuperar un poco de información. Bueno, vamos a empezar. Por ejemplo, en este caso, vemos que tenemos ámbitos para el desarrollo del potencial humano, entendiéndose como potencial como aquella versión en la que tú te convertirás o te convertirías si pusieras en marcha todas esas, digamos, virtudes que hoy tienes. Vamos, hoy, por ejemplo, puedes correr 10 cuadras, digamos, sin cansarte demasiado. Pero en realidad, con el paso del tiempo podemos ver que tú eres capaz de correr no 10, sino 15 o 20, digo, por dar un ejemplo. Entonces, es decir, tú ahorita tienes un potencial, no está desarrollado, pero si hicieras algunas cosas hoy y mantuvieras ese esfuerzo durante un cierto tiempo, llegarías a desarrollar una versión tuya más poderosa. Ahora, vamos a ver en qué ámbitos tú podrías desarrollar esas virtudes que se te han proporcionado o que tú has trabajado o que tu mamá, tu papá han estado trabajando sobre ellas contigo, aunque no te hayas dado cuenta. Mira, por ejemplo, tenemos dentro de los ámbitos el social. Y en eso se refiere, dice ahí, comprende un conjunto de habilidades para la comunicación y la convivencia. Y muchas veces yo aquí me gustaría comentarte algo. De repente, por ejemplo, puedes ser muy bueno en la escuela, pero muchas veces estas habilidades sociales son las que te permiten relacionar con personas que pudieran ayudarte a conseguir un empleo o conseguir ese sueño que has tenido, ¿no?
Vamos, tú has soñado con ser médico y eres bueno en la escuela, sin embargo, quizás seas un tanto tímido y esa timidez hace que no te relaciones con personas que pudieran motivarte a continuar en tu camino, a convertirte en un médico. El ser social no necesariamente se refiere al hecho de platicar con todo el mundo, ni de ser amigo de todo el mundo, porque en teoría tienes que aprender a seleccionar tus amistades, controlar tus emociones para que tu lenguaje corporal, tu lenguaje, digamos, escrito, etcétera, te permita, digamos, tener una mejor relación con los demás. Entonces, en este aspecto, que dice son estas habilidades, no estamos mencionando cuáles son, eso sería como para otra sesión, ¿no? Sería muy largo hablar sobre esto, pero habla sobre comunicar y convivir. Bueno, y continúo con otras personas, así como las capacidades relacionadas con la expresión y el manejo de las emociones y los sentimientos. Y bueno, en este caso, digo, es bueno saber expresar tus emociones, sin embargo, aquellas que pueden ser muy extremas, por ejemplo, cuando estás enojado y que no te puedes controlar, pues sí te va a originar que de alguna manera algunas personas no deseen convivir contigo porque pues no puedes canalizar, no digo que reprimir, sino canalizar mejor tus emociones. Entonces, en ese sentido, es bien importante este ámbito. Probablemente, dependiendo de la situación, tus habilidades sociales sean más importantes que tus habilidades educativas en algún momento. No quiere decir que una siempre va a ser más importante que la otra. Depende mucho de la situación. Entonces, aquí rescataríamos, por ejemplo, el ámbito social. En el ámbito educativo, igual. Ese a lo mejor, pues, digo, ese es mucho más cercano a ti. Y aquí dice, se trata de un espacio formal organizado para la formación de las personas en distintas áreas del conocimiento y para aprender a ser y vivir juntos. La escuela es una institución clave para el desarrollo humano. Y de alguna manera, alguien podría ponerle un pero a la escuela, y por supuesto que están en todo su derecho de verle los contras, aunque también debería haber los pros de permanecer en una escuela. Ahora, muchas veces los muchachos, al no tener claro su camino o sus aspiraciones, muchas veces piensan que, digamos, todas las materias que están relacionadas con las matemáticas son áreas de estudio que no deberían digamos, de interactuar con ellos, porque de todos modos no van a ser matemáticos, de todos modos no van a ser ingenieros, pero hay que pensar seriamente en ciertos aspectos. Si no existieran personas que les gustaran las matemáticas, ¿quién diseñaría ese celular o quién diseñaría esa televisión que tú utilizas hoy? Gracias a que hay personas que les gustan las matemáticas, pues bueno, qué bueno que a ellos sí les gusta y resuelven las necesidades que a lo mejor a mí no me llenan del todo. Igual, probablemente no me guste lidiar con las enfermedades, me da miedo la sangre. Entonces, en ese ámbito, pues bueno, sí, probablemente yo no lo voy a explotar. Digo, al fin que no quiero ser médico, al fin que no quiero ser enfermera, y sin embargo, qué bueno que hay personas que les gusta esas áreas de estudio, porque esas personas son las que me permitirán curarme en algún momento dado o a alguno de mis familiares. Entonces, relativamente aquí en esta área, en este ámbito educativo, muchas veces le vemos muchas contradicciones, pero creo que tenemos que analizar cuál es el problema, por qué no te gusta una asignatura, porque si lo ves así como te lo planteo, qué bueno que haya personas que sí les guste estudiar esas áreas, porque ellos estarán más aptos para desarrollar otros papeles que probablemente yo no pueda desarrollar. Además, en la educación formal, en la educación escolar, ¿cómo podríamos, digamos, dividir a los estudiantes
como para decir, tú eres bueno para matemáticas, entonces vas a estudiar puras matemáticas, como si solamente tuvieras la habilidad de desarrollar esa área. En teoría, la educación básica incluye muchísimas áreas de estudio, es muy amplia, porque relativamente no sabríamos a bien cómo a los 6 años, 8 años, 10 años, 12 años, 15 años, cómo podríamos saber hacia dónde dirigirte, hacia dónde encauzarte. Entonces, sería un poco prematuro decidir cuando tienes 6 años, por ejemplo, que entras a primaria, hacerte un examen y decir, creo que se ve que eres muy bueno en matemáticas. Y bueno, y probablemente salgas muy bien en el examen o en esa evaluación, pero resulta que no te gusta. Tú eres feliz haciendo otras cosas que no tienen que ver con las matemáticas directamente. Y así sucesivamente. Entonces, esta es otra área que hay que ponerle atención, o bueno, principalmente a los papás. Aquí, por ejemplo, en el artístico, otra área. Y se hace referencia a la capacidad de expresión de ideas y sentimientos mediante una diversidad de recursos. Aquí se me ocurre el ejemplo del muchacho que tiene un papá que es mariachi, por ejemplo. Pues en su casa será de lo más normal verlo practicar, verlo ensayar una canción tras otra. Él sabe, o este niño sabría que es ganarse, digamos, el sustento a través del canto. Alguien podría ver que la pintura es una forma de expresar las emociones. Entonces, esta es otra área que muchas veces no le ponemos tanta atención, pero que probablemente nos hemos perdido muchísimos grandes artistas por no haberlos, digamos, canalizado o motivado, o porque de alguna manera no tuvieron las condiciones para poder explotar esas habilidades. Pero bueno, esta, como se intenta plantear, esta es una de tantos ámbitos. Ahora, en el recreativo, alguien dirá, bueno, pues sería un área que se tenga que trabajar. Por supuesto, hoy que estamos, digamos, resguardados por la contingencia, nos damos cuenta que a veces no sabemos qué hacer con el tiempo libre. Mucho tiempo estuvimos diciendo, bueno, me gustaría tener tiempo para leer, tener tiempo para hablar con mis compañeros, me gustaría tener tiempo para dormir, y sin embargo, muchas personas en esta época de contingencia no han sabido qué hacer con su tiempo. Entonces, al parecer, el problema no era el tiempo, porque hoy tienes más tiempo. Claro, no de manera gustosa, estás encerrado, pero relativamente hoy podrías explorar otras áreas para entretenerte y no te es posible disfrutarlo. Entonces aquí dice, en el ámbito recreativo, su propósito esencial es el esparcimiento, el ocio y la diversión a través de distintos tipos de actividades en las que se ponen en juego capacidades como la cooperación, la creatividad, la imaginación, así como el desarrollo de destrezas físicas, mentales y emocionales. Esto va un poquito más por la idea de desarrollar esa capacidad de inventar juegos, de saber convivir con bueno, ponle que ahorita no vas a salir a ver a tus amigos, pero podrías convivir, digamos, como un compañero de juego a tu hermana, a tu hermano, con tu mamá, con tu papá, ¿por qué no? Entonces hay cosas que puedes hacer en tu casa y bueno, ese es el momento. Sin embargo, para muchas personas, y más en estas épocas, parece que la recreación está más enfocado en un aislamiento. El muchacho puede estar 8 horas, 12 horas con el celular, sin convivir con la familia, sin inventar juegos, sin saber cooperar, sin desarrollar la imaginación, porque los que lo están haciendo son los que hacen esos videos. Es un poco absurdo que tú veas videos de personas que están desarrollando su habilidad, su creatividad,
pero tú desde tu cama no la estás desarrollando. Entonces también esta área es muy importante, aunque muchas personas pudieran pensar que todos estamos aptos para desarrollar las actividades del ocio, y no, la verdad es que no es nada fácil. Ahora, otro ámbito, un ámbito a lo mejor un poquito, pues un poco lejos por la edad que tienes, el ocupacional y laboral. Favorece el desarrollo de diversidades capacidades cognitivas, emocionales, físicas y sociales, dependiendo del área de especialización seleccionada. Frecuentemente se le relaciona con los oficios y las carreras técnicas y profesionales. Por eso te mencionaba que era un poquito más hacia el futuro, pero esto es otro ámbito en el cual también te puedes desarrollar. Claro, que habrá personas, por ejemplo, me imagino, ser el hijo de un herrero, pues me imagino que los papás, los herreros pudieran introducir a sus hijos en el uso de las herramientas. De alguna manera lo verían demasiado natural. Podría, de alguna manera, aunque no reciban un pago formal como sería el papá, pero los hijos van aprendiendo un oficio y te vas dando cuenta que el hecho de tú saber que tú puedes ganar tu propio dinero te hace sentir como más fuerte, más contento, más confiado en ti. Por supuesto, por ejemplo, el trabajo físico que hace un herrero, pues es un trabajo centrado en algunas zonas de tu cuerpo. Y por supuesto, el trato con el cliente son también habilidades que tú vas adquiriendo y qué mejor que pues, las puedas aprender en casa. Por supuesto que llegará el momento en el que o seas tu propio patrón o pedirías o preferirías que te contratara alguien, pues también todo eso requiere de desarrollar ciertas habilidades. No es solamente saber por saber. Hay gente que sabe muchísimo sobre un tema, sin embargo es muy difícil convivir con ellos en el trabajo. Entonces también esas personas requieren desarrollar emocionalmente habilidades, físicamente igual. Hay trabajos que son muy demandantes en lo físico, y socialmente son más demandantes a lo mejor otro tipo de trabajos. Pero bueno, de ahí podríamos saltar a otro ámbito que sería el deportivo, y se incluye todas las formas de actividad física que contribuyen al buen estado de salud, al bienestar mental y a la interacción social. Incluye el juego organizado, el informal o de competición, así como los juegos tradicionales o autóctonos. A través del deporte se desarrolla habilidades sociales como la colaboración, respeto, confianza, disciplina y liderazgo. Y bueno, puede ser muy evidente porque muchos podemos jugar, pero no necesariamente como parte de un equipo. Jugamos por jugar, pero no respetamos reglas, no sabemos, digamos, cuidar nuestro cuerpo, le exigimos más a nuestro cuerpo de lo que deberíamos, no pensamos que el cuerpo por sí solo pues no basta, también hay que desarrollar la fortaleza mental, hay que desarrollar la interacción con los compañeros de juego o los compañeros de equipo. Entonces también tenemos otra área. Y bueno, ya tendremos 6 áreas, las cuales pues rescatamos con los pequeños textos como te he estado pidiendo a lo largo del ciclo anterior y lo que llevamos de este. Entonces, eso nos permitirá recuperar. ¿Qué mejor que pongas un ejemplo tuyo? No bueno, si quieres puedes regresar al video y ver alguno de los ejemplos que te he propuesto, pero tú podrías ahí poner un ejemplo. Aquí pudieras decir, mi hermano, por ejemplo, mi hermano mayor trabaja como, digamos, ¿qué podríamos decir? Promotor de una aseguradora. Su facilidad de palabra le permite convencer a los clientes de contratar seguros. Él, bueno, hablando de tu hermano, bueno, de un supuesto hermano, ¿no? Por eso te dije, pon un ejemplo, yo te lo recomiendo, yo nada más voy a poner un ejemplo de esto. Tú a lo mejor si tienes un hermano o tienes un papá, pero bueno, eso depende de ti.
Ejemplo, él es muy paciente con los clientes y les explica las ventajas de los distintos tipos de seguros que ofrece la compañía donde trabaja. Entonces, aquí tenemos habilidades. Por ejemplo, facilidad de palabra. ¿Qué más? Aquí déjame corregirle. Explica, por ejemplo, tiene una facilidad para poder detallar, tiene claro qué es lo que quiere y además, por ejemplo, esto, es paciente. Entonces, no todo es conocimiento. Hay actitudes dentro de él que le permiten realizar muy bien su trabajo. Entonces, esto podría ser un ejemplo. Y yo te recomendaría que propusieras uno para cada uno para que reforzaras el concepto de cada uno de estos ámbitos para el desarrollo del potencial humano. Ahora, continuando con la lectura, aquí dice que considera las siguientes estrategias para desarrollar tus capacidades. Muchos chicos, bueno, prácticamente todos tienen habilidades muy buenas, pero que muchas veces no han podido desarrollarlas. Entonces, relativamente es importante que te cuestiones a ti mismo, no tanto que te cuestione tu papá, tu mamá o el maestro, sino que tú te cuestiones hacia dónde te diriges, como para qué soy bueno, qué me gustaría hacer. Entonces, es importante cuestionar, conocerme a mí mismo, de lo que soy capaz, de lo que no soy capaz, de cómo me gustaría conseguir ese objetivo. Es un constante platicar con nosotros mismos para desarrollar todos esos potenciales. Por supuesto, yo puedo alucinar con que voy a ser un gran futbolista, pero digo, yo no imagino que un futbolista puede ser un gran futbolista si no practicas. Entre más practiques, es probable que desarrolles ciertas habilidades. Habrá personas que tengan más potencial que tú, probablemente, pero tú al practicarlo puedes compensar. O bueno, ¿qué más o qué mejor que tuvieras facilidad, por ejemplo, para bailar? Pero si practicas, hijo, ¿no? Increíbles esas habilidades. Infórmate. Informarte sobre qué y dónde puedes desarrollar esas habilidades. Digo, sería, por ejemplo, siguiendo en la misma dinámica de bailar. Oye, ¿y qué escuelas existen en tu estado que te puedan, digamos, enseñar a bailar en otro nivel? Claro que tú puedes salir a bailar a la calle o a algún lugar público, pero no es lo mismo que informarte sobre personas, sobre lugares, sobre instituciones que puedan desarrollarte aún más tus habilidades. Y por otro lado, comprométete. Es decir, muchas veces vamos a encontrar obstáculos en nuestros caminos y a pesar de eso, el punto es comprométete a terminar un objetivo. Vaya, si te has puesto la meta de mejorar, digamos, tu resistencia física, pues comprométete a hacerlo durante 6 meses. Difícilmente alguien va a conseguir beneficios solamente trabajando 2 días, 3 semanas, un mes. Todas estas habilidades requieren de meses, de años, de arduo entrenamiento, pero por supuesto requiere de una gran fortaleza mental. Por eso comprometerte no se refiere a que firmes un contrato. Este compromiso lo haces contigo mismo. Preferentemente hazlo contigo mismo, no por darle gusto a los demás. Ahora, todos estos ámbitos, todas estas partes del desarrollo
están contempladas en alguna ley. En este caso, dice que hay una ley, el derecho al descanso, al esparcimiento, a la recreación de la población infantil y juvenil está reconocido en distintos ordenamientos jurídicos. Oye, también no vayas a tener la falsa idea de que tienes derecho a descansar eternamente. Nadie descansa eternamente. Esas facultades que tienes no se van a desarrollar descansando. Por supuesto que se habla de que no podemos considerar que los niños se les puede exigir más allá de sus intereses o más allá de sus capacidades. No le puedes pedir a alguien lo que no tiene. Relativamente forzar la situación no es muy provechoso. Es mejor hacer las cosas por gusto que por obligación. Y bueno, eso está contemplado en en tu libro dice LGDNA, que significa Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, que yo te diría, antes de exigirle todo a tus papás, habría que ver, como en cualquier ley, cuáles son mis derechos y también cuáles son mis obligaciones y cuáles de ellas sirven para desarrollar mi potencial. Bien, hasta ahí terminaremos la sesión 3, que no contempla más que textos para reflexión, y ya entraremos con lo que son las actividades de la sesión 4, donde sí ya vienen secciones de la actividad, pero te sigo insistiendo, tus lecturas y tu subrayado debe ir incluido en tus apuntes. Vámonos a la sesión número 4, que tiene 2 actividades. Fíjate que empieza por pedirte que retomes las tarjetas. Yo aquí te las dejé, las recuperamos, las 9 tarjetas, y te piden que identifiques a qué ámbitos de los que vimos hace ratito para el desarrollo del potencial humano corresponden. Estos. Ahorita todavía no los vamos a acomodar, para eso vamos a ocupar esta tabla que tenemos de este lado. Pero digamos, tú podrías proponer como para qué ámbito. ¿Qué ámbito? Pues bueno, recuerda que tenemos estos ámbitos. Voy a seguir manipulando aquí. Tenemos el social, educativo, artístico, recreativo. Aquí lo vamos a poner. Por ejemplo, social, educativo, artístico. Tenemos recreativo, laboral y deportivo. Y nos vamos a dar cuenta que muchos de estos sirven para distintos ámbitos. ¿Sí? Ahora, dice que agregue otras capacidades o aspiraciones y potencialidades que pudieran ser parte de ámbitos que no habías considerado. O sea, cosas que no están dentro de estas tarjetitas. Por ejemplo, resistencia física. Fíjate. No hay ninguna. Pero este podría ser. Tienes resistencia física. Eres tolerante. Eres resiliente. ¿Te gustaría participar en un concurso de baile? Tienes una gran imaginación. Eres empático. ¿Tienes un buen manejo o te gustaría tener un buen manejo de la computadora? ¿O te gustaría ser empático? Fíjate que hay veces que te estoy conjugando el verbo en presente y otras en futuro. Ojo, ¿Tienes facilidad para aprender idiomas? ¿O te gustaría tener facilidad o explorar? ¿Te gustaría conocer qué tan bueno eres para los idiomas? ¿Te gustaría ser comediante? Digo, debe haber de todo en la vida. ¿Te gustaría tener tu propio restaurante? Entonces, si te ves, aquí ya tendríamos otras 3, 6, 9, 10 tarjetas. O sea, serían 19 tarjetas. Entonces, ¿qué es lo que me están pidiendo? Que copies en tu cuaderno la siguiente tabla, que está aquí.
Aquí están. Yo te pediría que la hicieras en tu libreta. Y complétala anotando en cada ámbito las capacidades, aspiraciones y potencialidades que reconociste. Cada una puede aparecer en más de un ámbito. Por ejemplo, me gusta mucho leer. Esto sería una capacidad, por ejemplo, que quiero ubicarla en lo educativo. Me gusta mucho leer. Dices que son. ¿Qué aspiraciones tienes? Hablando de lo educativo, ¿no? Por ejemplo, aspiraciones. Me gustaría convertirme en escritor. Hablando como de lo educativo. Potencialidades. ¿Cómo qué potencialidades? Por ejemplo, escribir 2 libros por año. ¿Sí? Entonces, me gustaría escribir 2 libros por año. Digo, no necesariamente podemos garantizar que vas a hacerte, digamos, inmediatamente en una estrella de la escritura. Por supuesto que sería muy complicado, pero digamos, todos tendríamos que comenzar por algún lado. Entonces, ¿cuáles son tus potencialidades? Escribir 2 libros por año, convertirme en un ganador del Pulitzer. Si no mal recuerdo, este es un premio que se les da a cierto tipo de escritores. Podrías convertirme en escritor de best o sellers, de los mejores vendidos. ¿Ven? Digamos que alguien te ve y dices, oye, tienes un gran potencial. Si desarrollaras estas habilidades, serías famoso. Digo, podría ser. Ahora, ¿gustar leer solamente sirve para lo educativo? Pues no, no para nada. Me gusta leer mucho. ¿Y qué aspiraciones tienes? Pasarme bien viendo, digamos, leyendo al lado de un río. Digo, cada quien tiene aspiraciones, unas son como al corto plazo, otras son más a largo plazo. Creo que sería bueno tener para todo, de corto, mediano y largo plazo. Potencialidades. Pasarme genial los días domingos, que son mis días libres. Por ejemplo, no necesariamente todas esas capacidades tienen que aplicarse solamente para el educativo. Es lo que te mencionaba al principio del video. No podemos pensar que todas las personas están, digamos, sí están aptas para aprender en una escuela, pero no necesariamente van a ser felices siempre viviendo cerca de una escuela. Ahora, soy sociable. Por ejemplo, lo lógico a lo mejor podría decir en lo social. Soy sociable. ¿Y qué aspiraciones tengo con respecto a lo sociable? Pues podría tener un canal de YouTube donde, digamos, propondría diversos temas de análisis. No tienen que ser a fuerza cosas formales. Digamos, eres muy sociable y puedes de alguna manera interactuar con personas que conocen sobre un tema que le pueda gustar al público, pero pues podría servirte.
¿Por qué? Porque tú quieres ocupar esa capacidad que tienes para llegar a esa meta. Es a lo que tú aspiras. En eso te gustaría convertirte. ¿Y cuáles son tus potencialidades? Pues bueno, digamos dentro de tus potencialidades, convertirme en una persona que ayuda a resolver problemas a los demás. En eso eres buenísimo en eso. Podrías, si quisieras, si pudieras, tendrías esa posibilidad de convertirte en una persona que ayuda a resolver problemas a otros. Ahora, ¿hay más? Por supuesto, por ejemplo, en lo resiliente. Tendríamos que ver, hemos tratado ese tema resiliente, que son personas que a pesar de las adversidades no se dejan vencer, son fuertes. Pero esto no quiere decir que no puedan sufrir, por supuesto, pero son capaces de sobreponerse a las adversidades. Y por ejemplo, eres muy resiliente, pero tú lo quieres ocupar para el deportivo. ¿Y a qué aspiras? Convertirme en un jugador de primera división. ¿Y cuáles son tus potencialidades? Ser el mejor goleador, o bueno, vamos, para no, siempre ocupamos goleador, el mejor defensa de nuestro país. Entonces, estas fichas van a ir en alguna parte. No todas tienen que empezar por capacidades y tú inventas otras. Por ejemplo, aspiraciones, ser desenvuelto. Aquí, por ejemplo, aquí tú pones ser desenvuelto al hablar y expresarme en público. Esto no lo tienes, es una aspiración. O sea, te gustaría, te encantaría. Oye, pero ¿qué capacidad tienes? Pues bueno, aquí podríamos decir que eres, digamos, tolerante al fracaso. ¿Eso qué quiere decir? Que sabes que hay veces que no vas a conseguir lo que tú quieres a la primera, pero eres bien resistente y vas a digamos, buscarlo una y otra vez hasta que llegues a este punto. O sea, a ti no te importa fallar, porque sabes que lo puedes volver a intentar. ¿Y cuáles son tus potencialidades? Pues bueno, también hay que ir pensando en ese sentido. Ahora, yo creo que te puede ayudar si investigaras qué es una capacidad, qué es una aspiración y qué es una potencialidad. Ya lo habíamos visto en algún momento, pero si hubiera dudas todavía, si no mal recuerdo, venía muy al principio. Dice, sin embargo, para definir qué queremos lograr en la vida es indispensable reconocer las capacidades propias, reflexionar acerca de nuestras aspiraciones o metas, esto es más como el futuro, y descubrir qué aspectos o rasgos es posible acrecentar, fortalecer o potencializar con el paso del tiempo. Eso nos ayudaría como
si esta capacidad la desarrollas más, te llevaría a este punto. Entonces, digamos, alguien podría decir, oye, pero ¿no se podría decir de otra forma? Convertirme en una persona que ayuda a resolver problemas, porque es tu potencialidad. Al ser sociable, tú podrías llevarlo a este punto. Me gusta mucho leer. ¿Cuáles son tus potencialidades? Pues ese gusto, volcarlo y convertirte hasta un ganador de un premio, porque el Pulitzer, si existe, es un premio, y bestseller se refiere como a los libros más vendidos. Igual puedes poner una meta corta, por ejemplo aquí, potencialidades, no este domingo nada más, sino todos los domingos o todos mis días libres, pasármela bien. Entonces, en este caso, ocupación laboral, capacidad, ser tolerante al fracaso. ¿Cuál es tu potencialidad? Nunca dejarme vencer por las adversidades. Porque se entendería que si ahorita eres resistente, pues con el paso del tiempo, esta potencialidad se tiene que ir todavía más allá. Todavía tienes que ser mejor. Deportivo, por ejemplo, en el deportivo, la capacidad de ser resiliente, porque sabes que probablemente algunos equipos no te quieran, pero tú le vas a buscar por otro lado. ¿Y cuáles son tus potencialidades? Con una mentalidad como esa, hijo, puedes convertirte en el mejor jugador, en el mejor defensivo de nuestro país. Pudiera ser. Entonces, si lo ves desde ese punto de vista, es un ejercicio bien interesante, sobre todo si estás hablando de ti. Y este trabajo, bueno, yo lo pongo en general porque no estamos hablando de una persona en particular. Hablamos de muchas personas. Lo importante sería y cuál sería la capacidad, la tuya, en cada uno de los ámbitos. Sería bien interesante. Entonces, pero esto es una especie de ejercicio de cómo llenarías el cuadro para que puedas entender cuál es tu capacidad. Oye, ¿tú para qué eres bueno en lo artístico? Digamos, ¿qué capacidades tengo ahora? Soy bueno tocando la guitarra. ¿Y qué aspiraciones tienes? Formar mi propia banda de rock y tocar tocar en algún sitio, en algún festival, digamos. Estoy inventando, Eso es lo que yo aspiro. ¿Y qué potencialidades? Pues digamos, convertirme en un especialista de cualquier tipo de guitarra. Pues esas son tus potencialidades, digamos. Entonces, hay mucho por hacer en este ejercicio. Alguien podría tomarlo como algo, una pérdida de tiempo, pero no, la verdad, el tiempo pasa muy rápido y tarde o temprano tú vas a tener que reconocer tus propias capacidades, tener claro a dónde quieres llegar, que sería esto. Yo hasta podría decir, ¿sabes qué? Las capacidades, como podrías hacerte la pregunta, ¿para qué soy bueno? Y muchos se van a quedar acá. ¿Por qué razón? Porque no han descubierto. Y probablemente esa es la parte más difícil, descubrir para qué somos buenos. Porque probablemente eres bueno para algo, pero no has descubierto que tienes otra u otras habilidades que te harían llevarte a un punto máximo. Las aspiraciones, ¿en qué me gustaría convertirme? ¿Hasta dónde quiero llegar?
y potencialidades. ¿Cómo sería mi mejor versión? ¿Cómo sería? Entonces, es un ejercicio bien interesante, pero que tienes que ir a hacerlo de preferencia, no porque sea una tarea, sino porque estamos hablando de ti. Ahora, dice, como parte de las actividades, completa las siguientes oraciones. Descubrí que el ámbito o los ámbitos que más me atraen son, y aquí es de respuesta libre, puedes decir son, y por ejemplo yo te podría decir el académico y el laboral. Probablemente tú ya a estas alturas tengas un poquito más claro algún otro. No vuelvo a insistirte. No necesariamente todos van a explotar en más el área académica. No todos. Porque si no, entonces ¿dónde dejarías a los deportistas? Qué bueno que haya personas que se dediquen al deporte. Digo, sería muy difícil que puedas desarrollar todas. Sería genial. Si lo puedes hacer, sería genial. Pero bueno, aquí yo no te puedo decir, estás mal porque le pusiste académico y laboral. Bueno, eso es lo que tú sientes, es lo que has descubierto. Y si no lo has descubierto, pues sería bueno ayudarte a descubrirlo. Ahora, considero que el ámbito o los ámbitos en los que nunca he incursionado, explorado son, y bueno, a lo mejor, ¿saben qué? El artístico. Aquí yo diría, definitivamente, el artístico. Me gustaría aprender a cantar. Estoy inventando. Solamente tú sabes qué es lo que pasa contigo. Tampoco te sientas mal si hay más cosas para las cuales dices, pues nunca he probado. Digo, nadie nace sabiendo. No te preocupes. Ahora dice, el ámbito en el que podría potencializar alguna de mis capacidades es en el ámbito deportivo. Claro, no me voy a convertir en alguien famoso, pero me gustaría tener un buen estado de salud. No lo haría, no pondría como mi aspiración, digamos, convertirme en un gran jugador. Quizá lo único que quiero es tener un excelente estilo de vida. Esa es mi aspiración, es todo. No deseo más. Y está bien eso. Aquí podría decir, me gustaría tener un estilo de vida saludable. Las capacidades que puedo desarrollar son, y ponte a ver aquí de las que hay acá, pues yo a esas alturas de mi vida ser actor creo que ya sería muy complicado. Pero, por ejemplo, facilidad para aprender idiomas. Facilidad para cocinar, digamos. Aquí, ¿quién te puede decir que estás mal? Digo, nadie sabe el futuro, pero es algo que tú dijeras, puedo hacerlo. No soy malo y puedo hacerlo. Organizar mis capacidades, aspiraciones y potencialidades por ámbitos me permite identificar que yo puedo reconocer mis potencialidades y aceptar que no puedo hacer todo. O alguien podría decir, solo quiero hacer lo que más me gusta y me hace feliz. Alguien podría ponerlo así. Igual, aquí en esta actividad 5 te dice relee las respuestas a las preguntas del inicio de la secuencia y en función de lo que aprendiste reformula lo que consideras necesario.
Lo que descubrí de mí en esa secuencia fue, y alguien podría decir, que no tengo claro mis capacidades, ni he definido mis aspiraciones, pero es momento de poner manos a la obra y aprovechar todos mis recursos para ser una mejor persona de lo que ya soy. Porque en realidad tienes ya muchas cosas. Probablemente algunas personas ya te lo han dicho, que tienes muchas virtudes, pero no las has querido ver. Y lo importante es que tú veas esas habilidades en ti mismo o en ti misma. Si le tuviera que explicar a alguien cercano a mí quién soy, lo que quiero hacer o hacer, le diría que estas son puras respuestas para ayudarte o digamos guiarte, inspirarte a que realices tus propias notas. Soy una persona capaz de lograr todo lo que me propongo y de aceptar que puedo fallar en el intento porque sé que he dado todo lo mejor de mí. Necesitamos que encuentres tu esencia. Por eso es muy importante estas dos sesiones. Interesantísimas las dos. Entonces, quiero dejar hasta aquí el video. Ponle pausas, analiza, investiga, trata de proyectar más lo que eres tú. Estos son ejemplos que te puse. Esto sí te lo pidió el autor del libro, que los acomodaras para que supieras identificar bien qué es una capacidad, qué es una aspiración y qué es una potencialidad. Te he dejado algunos ejemplos, son ejemplos. Tú tienes que proponerte elaborar los tuyos. Igual esta lista puedes poner cosas que sean más tuyas o más de personas que tú conozcas. Entonces, déjame corregir aquí. El punto es que tú corrijas. Si es que crees que te has desviado del camino, pues redirijas tus esfuerzos. Si crees que vas bien, pues bueno, continúa, consigue, nunca dejarme vencer. No te desvíes de tu meta, de aquello que te puede hacer feliz, de desarrollar tu mejor versión. Y bueno, con esto terminaríamos lo que sería la secuencia número 3. La siguiente semana continuaremos con la 4. Te invito a que entregues tus tareas y te pongas al corriente. Y bueno, no te quiero, llevar más tiempo de lo que llevamos. Y fue un placer estar contigo en este video y espero tener tu atención en el siguiente video. Hasta luego.